Las opiniones vertidas en el siguiente programa son responsabilidad exclusiva y total de quien las manifiesta. Gracias por escuchar sabersinfin.com Radio. En pasadas semanas, el territorio nacional fue azotado por los huracanes Ingrid y Manuel, dejando miles de damnificados. Por esta situación, Corporación Inmanente se suma al apoyo de estas personas. Dona alimentos no perecederos, artículos de limpieza e higiene personal. En el centro de acopio, ubicado en la 7 Poniente 502, Interior 1, Centro Histórico, entre las 7 y las 5 Sur, de 9 de la mañana a 7 de la noche. Súmate a esta campaña. Reciban un saludo cordial. José Gabriel Ávila Rivera es mi nombre y estoy a sus órdenes con una postura ecléctica. Muy buenos días, están en la señal internacional de sabersinfin.com en el programa Ecléctica con Ignacio Romero, Marco Antonio Gómez, Alejandro Rivera, Ricardo Pico y un servidor, Gabriel Ávila, armados hasta los dientes, ¿no? Con cascos originales de distintos lugares. A ver si nos dicen de dónde son estos cascos. Hola, mamá. Es un casco de tanquista ruso, probablemente de Guerra Fría. Lector. Este es un casco belga. Por favor, Ignacio, ¿nos quieres ilustrar? Ricardo modela un casco británico Mark II. Es la evolución del de la Primera Guerra Mundial del Mark I, nada más que cuenta con la bandera belga. O sea, es un modelo que fue usado por el ejército de Bélgica. O sea, que era muy eficaz. Alejandro nos acompaña con un casco español modelo Z. Es el casco modelo 35 alemán, pero fue fabricado por los españoles. La manufactura es diferente. Y su servidor cuenta con un casco británico, el Mark III, que es el llamado casco de tortuga. Y aquí Gabriel tiene un kepí de tronquero de artillería mexicana del tiempo de la intervención americana y francesa en México. Muy bien, pues no se imaginan lo agradable que ha sido platicar toda la mañana con estos muchachos. Y originalmente íbamos a abordar el tema del proyecto Manhattan, que viene a ser propiamente el proyecto de creación de la bomba atómica, ¿no? Pero alrededor del proyecto hay tantas cosas que no están escritas y sobre todo hay cuestiones anecdóticas que ustedes nos pueden decir que hacen de este proyecto algo que verdaderamente va a ser memorable, seguramente. Pues un parteaguas en la ciencia, en la sociedad, en la forma de ver el mundo. Vaya, pero yo quiero que Alejandro tome la palabra y abra boca. ¡Abre boca! Bueno, de veras, miren, no teníamos en realidad pensado que esto iba a ocurrir. Súbitamente Marco empezó a cargar una cajota, pues que trae ahí, quién sabe, a lo mejor sus modelos, porque él es modelista, pero resulta que eran los cascos de la colección de Nacho, y los traía aquí porque los dos son expertos en la Segunda Guerra de una manera profunda, contundente, sorprendente. Así como Ricardo es un experto en la guerra de intervención, tanto norteamericana como francesa, ¿no? Entonces, bueno, la idea es que con estos cascos originales uno realmente se siente en ambiente y es un privilegio para nosotros y siendo muy honrados también con ustedes que nos ven, porque estas cosas, de estas pulgas no brincarán en sus petates todos los días, diríamos, ¿no? Bueno, pues, ¿qué pasa? Fíjense, 1900 es un año muy peculiar. Muere Nietzsche, muere Verdi, y un físico alemán, Max Planck, propone la primera formulación de la teoría cuántica de la energía.
Entonces es un año verdaderamente sorprendente. En 1905 nace Jean-Paul Sartre, que posteriormente tendrá un impacto en el pensamiento occidental definitivo. Poco antes, Becquerel había descubierto la radiactividad y Marie Curie y Pierre Curie habían empezado a aplicar toda esta idea nueva del átomo para descubrir dos elementos químicos nuevos, el radio y el polonio. Entonces había una efervescencia verdaderamente impresionante. Empezaron las formulaciones matemáticas de cómo considerar a este descubrimiento importantísimo que es el átomo. Y en 1905 ocurre uno de los momentos culminantes de la historia del pensamiento humano, cuando Einstein publica, un joven, en ese entonces tenía 26 años, trabajaba en una obscura oficina de patentes en Berna, en Suiza, y trabajaba y platicaba mucho con su amigo italiano Besso, así, Besso con doble B grande y doble S, Besso. Besso, que era un ingeniero bastante mayor, escuchaba a este joven y pues lo dejaba discurrir, ¿no?, en sus teorías, y los dos lo único que hacían era autentificar las patentes. Pero en esos cuartos oscuros de la oficina de patentes en Suiza, Einstein en sus ratos libres empezó a suponer cosas muy interesantes. Y entonces nace lo que se va a llamar la electrodinámica de los cuerpos en movimiento, donde aparece la famosísima fórmula de la energía es igual a la masa multiplicada por una constante, que es la velocidad de la luz elevada al cuadrado. Y entonces todo el mundo dice, ¿y ahora qué fuma este chato, no? ¿Cómo de que la energía es igual a la masa? O sea, ¿qué es eso de la masa multiplicada por una constante elevada al cuadrado? Es mucha energía que está concentrada en la materia, mucha. Y teóricamente es cualquier tipo de materia, pero para ser más o menos controlable se necesitaban ciertos aspectos básicos de la materia, como esto que se estaba descubriendo poco a poco llamado radioisótopos, y los elementos más pesados de la tabla periódica tienden a lanzar partículas de manera espontánea porque tienen una masa atómica y un peso atómico tan elevado que los hacen inestables. Entonces, en Italia, en Dinamarca, sobre todo en Alemania y en Inglaterra, empezaron a buscar qué tipo de átomos eran más fáciles de dividir para obtener una gran cantidad de energía. En ese mismo año aparece la teoría de la relatividad, que es otro aspecto y otra contribución de Einstein. No es lo mismo la electrodinámica de los cuerpos en movimiento a la Relativitas Theory, o sea, la teoría de la relatividad. Entonces es un genio que con esos artículos rompe definitivamente con el pasado newtoniano y abre un capítulo totalmente nuevo para describir el universo. Pero todo esto era teórico, todo esto era completamente teórico. Los años 20 son la década probablemente del máximo desarrollo alcanzado por la física en toda la historia de la humanidad. Todos los días había descubrimientos nuevos, ¿no? Incluso eso se puede aplicar a la actualidad. Por supuesto, toda la base de las computadoras, estos micrófonos, la red internet y todo está basado en la mecánica cuántica. Lo que era teoría en los años 20 y que todo el mundo lo veía así como una curiosidad de un grupo de chiflados, ahora es el 10% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos, ¿no? Alejandro, ¿te acuerdas cuando tocamos el tema del libro aquel de Jacques Berger y Luis Pauvel, El retorno de los brujos? ¿Cuál fue el tremendo choque, el impacto
que tuvieron estas ideas de Newton y de Einstein y de otros a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que vinieron a romper con una soberbia que tenía la ciencia en esa época, en donde decía, no hombre, ya todo está explicado, ya tenemos los secretos del universo, todo está medido y explicado. Y de repente llega Einstein y dice, pues ¿saben qué? Ni medido, ni explicado, ni nada. Sí, ¡vámonos! Claro, mira, desde Julio Verne, que ya había dado al siglo XIX su sello particular en el sentido de que era el siglo del progreso, ¿no? De los grandes avances de la humanidad. Del positivismo de Spengler y de todos estos amigos. Y la expansión del colonialismo, porque también fue eso, los franceses en el norte de África. La Belle Époque, como dice Ignacio. Sí, la expansión sobre todo de Francia, de Inglaterra, Egipto, recordemos. Imagínate qué mundo, Gabriel. Don Porfirio en México, el Kaiser en Alemania, el zar en Rusia, la reina Victoria en Londres. Sí. Qué mundo tan interesante, la Belle Époque. Y de repente todo eso a punto de terminar en un baño de sangre, todo esto a punto de colapsar de una forma, de una pesadilla como nunca se había visto jamás en la humanidad. Estamos a un año de conmemorar las cosas. Fíjate, bueno, ahorita que estás haciendo mención esto del final de la Bella Época, cuando va a terminar la Bella Época, cuando estalla la Primera Guerra Mundial, en realidad todos los países hablaban de que querían una revancha. Los franceses querían una revancha con los alemanes después de la guerra franco-prusiana, ¿no?, de 1870. Los británicos no querían permitir que Alemania creciera con su poder naval. Los rusos querían tomar parte en los Dardanelos, querían tomar parte ahí del imperio de Austria-Hungría. Pero en realidad ninguno de ellos visualizaba qué era lo que iba a pasar, ¿no? Todos pensaban que para cuando los árboles terminaran de tirar las hojas, al finalizar el otoño la guerra ya se iba a acabar, ¿no? Pero llega un momento cuando la movilización comienza, empiezan a movilizar a millones de hombres y la maquinaria ya no se podía detener, porque debemos recordar que cuando muere, ¿cómo se llama?, el archiduque Francisco Fernando, hasta cuando en realidad comienzan las hostilidades pasa un mes, un largo mes, a donde todos estaban ansiosos de guerra, pero no sabían hasta dónde iba a terminar. En realidad la Primera Guerra Mundial tuvo más repercusiones que una Segunda Guerra Mundial, porque 4 imperios fueron los que cayeron: el alemán, el austrohúngaro, el ruso y el turco otomano. Ahí es cuando termina la Bella Época, cuando termina todo esto de los avances, a donde todos pensaban que ya habían llegado al cenit de la evolución de la humanidad, y se encuentran también con la caída del Imperio Británico, porque los jóvenes de Eton perecen en el Somme, perecen en Verdún, perecen en todas estas batallas. Se decapitó una generación, ¿no? Exactamente, que ellos eran los que tenían que mandar en el Imperio Británico cuando Gandhi, cuando todas comienzan estas revoluciones al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Los hombres que debían de tener 40 o 50 años que mandaban en el imperio se habían muerto 40 años antes en el Somme y en todas estas batallas, en todas estas carnicerías, a donde los británicos solos perdieron alrededor de 500,000 de hombres. No, pues bueno, esto ocurre justamente cuando toda la sociedad europea estaba ya con un enorme optimismo, ¿no?, sobre el futuro. Ya tenían la electricidad, la radiodifusión con Marconi en 1903 había comenzado con mucho éxito. Se empezaba a explorar la alta atmósfera con globos aerostáticos que llegaban a los 30 kilómetros más o menos. La aviación ya había tenido un impulso sorprendente. En fin, ya había en los avances de la medicina también ya había cosas muy importantes, ¿no? Y empieza la Primera Guerra Mundial y todo ese mundo ideal, ¡pum!, se viene para abajo. Fue la época en donde empezaron muchos pintores, ya había empezado el impresionismo desde el siglo XIX, la gran literatura con Marcel Proust en Francia, por ejemplo, Víctor Hugo en el siglo XIX, nada más por hablar de algunos de ellos, ¿no?
Maupassant, por ejemplo, ¿no? Entonces era un mundo de una riqueza verdaderamente asombrosa. Y empieza la Primera Guerra, que tiene también consecuencias fascinantes. La aviación se desarrolla de una manera que bruto, man. Pero en serio, porque la aviación no se puede desarrollar sin investigación en combustibles, aleaciones metálicas, aerodinámica, nuevos materiales. O sea, es imposible que desarrolles todo eso sin la contribución de otras ciencias. La navegación. La navegación y sobre todo los submarinos alemanes empiezan a explorar el fondo oceánico, que todo el mundo se lo imaginaba así planito, que ya habían encontrado algo raro cuando establecieron el primer cable transatlántico. Y dijeron, oigan, no está tan planito como pensábamos, ¿no? Sino está lleno de montañas y demás. Pero los alemanes, para navegar con seguridad, sobre todo en el Mar del Norte, con el sonar que lo desarrolla notablemente, mapean el lecho oceánico, el fondo del mar. Pero hay más preguntas que respuestas. ¿Por qué todo esto, no? Porque por esos años, y esto es un aspecto teórico, por el 1910, justo cuando aquí empezábamos a darnos en la torre unos contra otros, un alemán, Alfred Wegener, había postulado que la similitud continental entre Sudamérica y África no era una coincidencia, sino que en realidad era porque se movían los continentes en grandes placas, pero no pudo explicar qué fuerzas ocasionaban esto. Entonces empezaban a acumular preguntas. Y la teoría de la evolución de Darwin también empezaba a entrar en una discusión muy seria, ¿no? Bueno, termina la Primera Guerra, se firma el Tratado de Versalles, que luego Marco y Nacho nos dirán exactamente en qué consistía, pero básicamente prohibía a Alemania tener un desarrollo armamentista importante. Y las indemnizaciones, que fue una cosa espantosa. Que las pagaron hace como 10 años, perdón. A ver, las indemnizaciones de guerra de la Primera Guerra Mundial, Alemania creo que las terminó de pagar en el 2008 o en el 2007. De hace casi 100 años apenas terminaron de pagar esas indemnizaciones de guerra, que bueno, dieron paso a la crisis durante los 20, durante los 30, hasta que sube Adolfo Hitler al poder. Regularmente, para cuando Hitler sube en el poder, bueno, un poquito antes, habían billetes de miles de millones de marcos, ¿no? La por disparidad. Cuando termina la guerra, el marco creo que estaba a la paridad de 8 marcos por $1. En 1925, 26, que es lo más fuerte, para $1 estaban en 3.000, 4.000 millones de marcos. Entonces, cuando sube Hitler... Un billetito de estos dice 200, no es qué, 200 Millionen Deutschmark. Ay, en la torre. Eres millonario. Pero está sensacional. Dispare ahora y pague después. ¿No? Sí. Ay, qué espanto. De hecho, el Tratado de Versalles fue, si bien es cierto que Alemania no fue la que inició la guerra, pero se ensañaron con ella. O sea, los castigos más duros fueron con Alemania. Y de hecho, de alguna forma, ese resentimiento se suma a las condiciones de Alemania de posguerra, de la primera, y crea todo lo que es el fascismo y el nazismo y todo eso. De ahí se agarra Hitler, ¿no? Para lo de la conspiración judía y no sé. Sí, pero había una cuestión importante. El presidente estadounidense, no me acuerdo quién Woodrow Wilson, se oponía terminantemente a que a Alemania se le impusieran estas sanciones, Decía que eso iba a generar un problema mucho mayor, pero al final lo que pretendía resolver. Sus consejeros lo convencen de que era políticamente correcto apoyar a Inglaterra y a Francia en la pago de la indemnización. Y bueno, el caso es que Hitler, yo creo que un genio político, desde luego, le dice, ¿cuál era el centro del discurso del nacionalsocialismo? Tú eres alemán y por lo tanto tú eres único. Eres especial, solamente por el hecho de ser alemán.
Entonces el ciudadano que había vivido la crisis económica, el desempleo espantoso, y luego viene la crisis del 29, digo, en estado que acaba de agravar terriblemente. Entonces en Alemania habría que leer La caída de Occidente de Sprengler para ver cómo ya empezó al contrario una corriente de un pesimismo desolador, terrible, ¿no? Y fíjense en el arte de Otto Dix. Otto Dix es un pintor que retrata el mundo de la posguerra en toda su crudeza. De veras, asómense al arte de Otto Dix. Munch, cuando escribió El Grito, Munch, noruego, ¿no? Que pinta El Grito como por el 28, más o menos. Lean El Ulises de James Joyce, publicado en 1922, donde ya es un pesimismo terrible, ¿no? Hermann Hesse. Bueno, empiezan todos, Thomas Mann, empieza con también. el doctor Faustus, o sea, no solo en la literatura también empiezan. Stravinsky en la música, por ejemplo, empiezan a romper y a buscar soluciones nuevas para el mundo. Y Hitler lo que hace es, los de afuera son los que nos tienen así, pero nosotros los alemanes somos la luz del mundo casi, ¿no? Y vámonos, empieza a subir el cuate que llega en el 38, ¿no? 33. Bueno, sí, no, al 33 llega ya como canciller, pero digamos cuando culmina y empieza el proceso de el 36. de armamento. Desgraciadamente vamos a tener que ir a un corte, ¿no? Muchas gracias, David Méndez en controles. Es David Méndez Coronos, nos ha dicho que regresamos en un momento. Gracias. De una palabra griega, ecléctica es una corriente de pensamiento filosófico que a través de la diversidad de conocimientos busca acercarse a la verdad. Con una atención de su propietaria, Elisa Rivera Calleja, y más de 60 años al servicio de su salud, Farmacia Belén le ofrece, además de venta de medicamentos de patente, una atención personalizada con consejería médica. Farmacia Belén, ubicados en la avenida 4 Poniente número 713 del centro de la ciudad de Puebla, y números de teléfono 232-5140 o 242-2544. Ya regresamos al aire. Ay, oye, Alejandro, ¿te puedes correr más para acá para que salgas en cuadro? Ya que tengo la jeta reglamentaria. La tienes, órale, lúcela. Muy bien, entonces estábamos hablando. Bueno, y entonces empiezan ahí, Alemania empieza a violar de alguna manera lo firmado en el Tratado de Versalles. De hecho hay un capítulo interesante, tal vez Ignacio o Marco nos puedan aclarar esto, donde hay argumentos y resquicios del tratado donde estos cuates se meten. Y además tenían comercio, y en Alemania a lo mejor no se hacían las armas, pero sí tenían convenios comerciales, creo que con Italia, Hungría y demás, donde hacían las armas para Alemania, ¿no? Sí, de hecho es muy famoso, por ejemplo, el nacimiento de la Luftwaffe, que el Tratado de Versalles les prohibía expresamente tener una fuerza aérea, pero ellos hacían unos clubs de aviadores y se iban a volar en planeadores o en avioncitos muy ligeros, y todos esos pilotos que de alguna forma se fueron formando así en ese club fueron los pilotos que más adelante entrenaron a toda la Luftwaffe. No me hagas mucho caso, pero creo que Baltasar y Adolf Galland se fueron a escuelas de pilotos en Italia. En Italia los mandaban, ahí tomaban los cursos de piloto. Y también es muy conocido la escuela de Kubán. En Kubán, en la Unión Soviética, antes de que comenzaran con la cruzada anticomunista, La zona petrolera tenían del Kubán. intercambio de conocimientos. Entonces iban los técnicos alemanes a Rusia a hacer diseños de tanques. De hecho el BT-5 surgió de gran parte del diseño fue alemán. El BT-5 era un carro muy conocido porque aparte de que tenía cadenas, tenía las orugas, le quitabas las orugas y tenía llantas y ya podía avanzar más rápido, se supone, en las
en las carreteras. Lo malo del BT-5 es que los motores estallaban. En esta época de la Unión Soviética sus motores no eran muy fiables y de repente volaban en pedazos, y aparte su blindaje era muy delgado. Entonces para cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, el BT-5 ya en realidad ya estaba muy atrasado. Todavía llegaron a combatir algunos en Barbarossa, en la invasión, pero en realidad no tuvieron un desempeño muy importante. El BT-5 fue desarrollado por ahí de 1930, algo así. Es de los primeros pininos en los desarrollos alemanes bajo licencia soviética. Es muy curioso, por ejemplo, que ahora que hablas de los tanques soviéticos, que fue un norteamericano el que desarrolló todo lo que le llaman la suspensión Christie, que era la más fiable y la más completa de suspensiones de tanques, y la diseñó un norteamericano, y fue con el ejército norteamericano. Dijo: mira, yo tengo la idea de que la suspensión sea así, y le dijeron: es que tú como civil no vas a saber más que nosotros, entonces no nos interesan tus proyectos. Y él termina vendiéndole la idea a los rusos, y todos los tanques rusos a partir de entonces tienen la suspensión Christie, que es de un norteamericano. Bueno, ¿es a base de aire o de aceite o de qué es? No, lo que pasa es que es la idea de la suspensión Christie era que eran ruedas muy grandes, sí, y con un sistema, amortiguadores muy sencillos, digamos, y la cadena también era muy sencilla. O sea, la idea no era que fuera lo más sencillo posible. Los alemanes tenían unas suspensiones con ballestas, resortes, aceite, y eran sumamente complejas porque cualquier cosa que se rompía, o por ejemplo en un Tigre que tenía un montón de llantas que le llaman sistema ímbrico, que van dos, luego una, luego dos, luego una, así. Si se rompía una, para cambiarla tenían que quitar como 20. Entonces sí era un caos, ¿no? Bueno, pues así bueno, con la aviación pasó casi lo mismo. También hubo muchas objeciones militares al respecto, pero bueno, por los años, ya a principios de los años 30, un físico alemán, Otto Strassmann, y una física alemana también, pero de origen judío, Lise Meitner, desarrollan la primera fisión medible, fisión atómica medible. Y posteriormente Joliot-Curie en París, en Francia, que se casó con la hija de los Curie, que también fueron premios Nobel, por cierto. Sí, mamá e hija. Sí, la mamá 2 veces. Empiezan a desarrollar ya aspectos sobre la fisión nuclear, pues no controlada, pero ya era una realidad. Bueno, pues nos vamos a brincar un montón de cosas porque no tenemos mucho tiempo, pero empieza la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, la cosa se pone como muchos de nosotros hemos visto en documentales, revistas y demás. Se puso terrible. Los norteamericanos no podían avanzar hacia Japón, hacia el sur de Japón. Y la situación era terrible porque además, ¿qué fue? En principio de 44, Albert Einstein y este muchacho Leo Szilard, que era su amigo y ayudante, escriben una carta a Roosevelt, como yo digo, fue la mano que movió la cuna. Y en esta carta le explican más o menos a Roosevelt que en Alemania es probable que se esté desarrollando una tecnología relacionada con el rompimiento del átomo que podría dar origen a un armamento de un poder verdaderamente incalculable. Si le hubiera escrito yo, Fosfonio Montelongo, no pasa absolutamente nada, pero le escribía Albert Einstein, que era el símbolo y el prototipo del científico distraído, buena onda, que no era ni tan buena onda ni nada de eso como suele pensarse, pero venía del gran Einstein. Y eso hizo reflexionar a Roosevelt y a su consejo de que debían actuar prontamente, y además ya había indicios de que en Noruega los alemanes habían instalado una planta para fabricar agua pesada. ¿Qué es agua pesada? Pues tiene un neutrón más. Esta agua y ayuda para regular la lluvia de neutrones, que es lo que ocasiona la reacción en cadena. Y entonces, si te llega una información de esas y llega tu consejero científico y te dice:
es para controlar los neutrones. Seguramente Roosevelt no entendía absolutamente nada de esto, pero los militares, a pesar de ser militares, a lo mejor sí entendían algo de esto, ¿no? Y dijeron, hijo, los ingleses intentaron bombardear muchas veces esta planta que estaba en un fiordo y que era muy difícil, pero dijeron, estos están haciendo la bomba. Y como toda la bola de científicos italianos, daneses, muchos alemanes que habían huido a Estados Unidos, tenían la teoría, pues dijeron, y Estados Unidos tenía el impresionante poder industrial, pero no el cerebro, nomás las manos, los brazos. Dijeron, tenemos a los cerebros, hagámosla, antes de que nos vayan a romper la maceta, ¿no? En realidad los alemanes estaban desarrollando todavía un nivel bastante teórico el aspecto. Cuando llegan los europeos a Estados Unidos y con el poder industrial heredado de la Primera Guerra Mundial, pues se ponen a desarrollar la bomba y nombran a un personaje realmente extraordinario, a Oppenheimer, que es el jefe civil del proyecto, y a Leslie Groves, un general, como el administrador y el mero comandante de todo este laboratorio, que lo ponen en Nuevo México, en el Alamogordo, y allí empieza a desarrollarse lo que vendrá a ser una terrible arma, la bomba atómica, ¿no? Y bueno, pues hay ellos, Marco e Ignacio, yo creo que tienen mucho más información. Tienen la cartuchera llena. ¡Fuego! Disculpa. Bueno, cuando comienza el desarrollo del proyecto Manhattan, construyen en dos ciudades, básicamente construyen dos ciudades, en Alamogordo y en Oak Ridge. Dicen que en Alamogordo llega a ser la quinta ciudad más grande de Tennessee, y la hacen en 2 años. Y mientras están durante los procesos de construir la bomba atómica, proyecto Manhattan consume el 10% de la energía de toda la nación, de todos los Estados Unidos, para poder hacer la bomba atómica. Perdón, dijiste Tennessee, ¿no era Nuevo México? Era Nuevo México. Oak Ridge. Oak Ridge. Ajá. Oak Ridge. Agua. Oak Ridge, Tennessee. Ok, lo apunto en el dato. Gracias. Oak Ridge y el otro en el que está Nuevo México. Es que estaba dividido. En Oak Ridge estaban los complejos para separar el uranio 238 del uranio 235, y necesitaban unos magnetos gigantes para ir jalando el uranio 235. Tomo nota. Y ya de ahí, Nuevo México estaba el lado científico. Sí. Para que después hagan la prueba el 16 de julio del 45, hacen la prueba con la primera bomba atómica. Aquí hay, antes de que hable Marco, cuando ya hacen la prueba y Harry Truman le dicen, ¿sabes qué? Pues ya tenemos aquí la bomba, ya está lista. Harry Truman dudaba en usar la bomba. Él ya sabía más o menos de qué lado, de qué tamaño iba a ser la explosión, y él no quería hacer uso de la bomba. Entonces el secretario de Defensa le dice, presidente, si el año que entra en 1946, después de que hayamos perdido a 500,000 de vidas norteamericanas, el público se entera de que nosotros teníamos un arma tan poderosa y tan destructiva que iba a detener la guerra 6 meses o 1 año antes, ¿usted qué les va a decir? Y entonces es a raíz de eso donde Truman decide, vamos a bombardear el Japón, ¿no? Que es bien interesante y bien importante que las ciudades que bombardean escogen ciudades japonesas que no tenían tantos daños para poder medir qué era lo que iba a ser la explosión. O sea, tanto Nagasaki como Hiroshima, y creo que también era Kobe, y no me acuerdo cuáles otras, no habían sufrido los inmensos daños como había sido Tokio. Para este momento Tokio ya había perdido el 40% de su superficie a bombardeos incendiarios, a bombardeos tradicionales, ¿no? Entonces escogen estas ciudades, escogen una zona donde no tenía tanta destrucción para ver qué es lo que pasa, ¿no? Vamos a ver hasta dónde puede destruir una bomba atómica. Sí, de hecho es interesante porque muchos de los científicos que estaban en el proyecto Manhattan tenían miedo de que a la hora de que reventara la bomba la primera vez, la reacción se iba a seguir, o sea, esa era una posibilidad, y pensaban que iba a ser el fin del mundo. Y finalmente, bueno, no sucedió, pero sí existía ese temor de, bueno, que podría ser una caja de Pandora que la fisión se va a hacer eternamente, ¿no? O que no pase nada, bueno, eso sería la... Sí, es verdad, un factor determinante, porque a Truman se le había propuesto, entre otras cosas, que llevara a testigos del gobierno japonés
y a testigos de todos los países en conflicto y detonar la bomba para que vieran de que era lo capaz. que les esperaba, sí. Pero desecharon ese proyecto. Alejandro, y aunque lo hubieran hecho, ¿tú crees que los japoneses se hubieran intimidado con cualquier demostración? No. Por favor. Por supuesto que en ese momento... precisamente en esta línea de lo que tú dices, la batalla de Aoyama, o Aoyama, como quieran, fue verdaderamente terrible, porque era como Stalingrado, digamos, metro a metro. Y era territorio japonés y no podía pisar el norteamericano. No podían pasar. Japonés. Por eso era tan cruenta la batalla. Entonces, era una mortandad de unos y de otros, pero espantosa, vaya. Y entonces dijeron, imagínate si esto es con una isla, lo que va a ser allá, digo. Sí, de hecho estimaban que iban a perder 1 millón de hombres invadiendo Japón. Eso eran los estimados. Fíjate que ahorita que estabas mencionando esto de que si los japoneses iban a creer o no, cuando comienza la campaña ya de bombardeos incendiarios por parte de los B-29, los B-29 eran los únicos bombarderos que llegaban. De hecho, por eso se desempeñaron en el Pacífico, porque los B-17, las fortalezas voladoras, no llegaban tan lejos. Entonces, cuando comienza la campaña de bombardeo, los japoneses, la población japonesa, todavía creía en lo que decía el alto mando japonés, ¿no? Entonces comienzan los bombardeos, comienzan a perder 80,000 vidas en una noche, 90,000, 30,000, dependiendo de cómo les iba el bombardeo. Y lo que empezaron a hacer los norteamericanos es que mandaban un avión de exploración y arrojaba panfletos a donde decía, el día de mañana vamos a bombardear acá. Y llegaba el día de mañana y efectivamente llegaban las fortalezas voladoras y destruían toda la ciudad. Entonces ahí es cuando la población se empieza a concientizarse de que los todopoderosos norteamericanos se daban el lujo de avisarles a dónde iban a bombardear, y efectivamente era cierto, ¿no? Entonces ya para cuando estamos en julio, en agosto, de hecho días antes de que fueran los bombardeos, ya estaban en pláticas de necesitamos parar la guerra, ¿no? Para este momento ya habían perdido el 90% de su flota marítima, ya la habían hundido los submarinos, los bombarderos. Debemos recordar que Japón es una isla, ¿no? Y prácticamente todos los suministros venían de fuera. Cuando 9 de cada 10 de tus naves ya están en el fondo del mar, ya no tenían motivos ni razones para seguir la guerra. Uno de sus ejércitos más poderosos se quedó del lado de China y ya no tenían las posibilidades de traerlo de vuelta al territorio metropolitano. Entonces ya estaban en pláticas. Cae la primera bomba en Hiroshima y es así como que un despierte, ¿no? Para cuando cae la segunda bomba, ya, hasta ahí llegaron. De hecho es curioso porque nada más tenían 3 bombas. La primera que volaron en la prueba y las 2 que echaron en Japón, y ya no había más bombas. Iban a tardar 2-3 años en producir porque no tenían material. Y dijeron, y si estos no se rinden, ya la hicimos buena porque ya no tenemos más bombas, ¿no? Fue terrible ese 6 de agosto del 45, Alemania ya había caído, de hecho ya empezaba en ese momento lo que podríamos decir la reconstrucción. El plan Marshall entró creo que un año después de esto, el plan de ayuda a Alemania. Posteriormente se dividiría con los intereses soviéticos y de Francia, Inglaterra y de Estados Unidos, ¿no? Y tuviste la suerte de conocer a un sobreviviente de ese ataque. Cierto personaje que llegó a dar una plática al Colegio Oriente en la década de los 80s. El Papa Negro. A ver, este personaje es inolvidable. Cuéntanos, por favor. El padre Arrupe llegó de una visita a Puebla a dar varias charlas. Español. Yo en ese entonces estaba como una especie de maestro auxiliar. Mi hermana era la titular y se había ido becada no sé dónde de sus N viajes. Se había ido, entonces yo la sustituí en el Colegio Oriente. Entonces pues que llegue el padre Arrupe y yo pues en mi crasa y abismal ignorancia, pues ¿quién es el padre Arrupe, no? Y se me quedaban viendo así con asnal expresión. Este es de Melmac, este no sabe. ¿Cómo voy a creer que no? Pues no sé, porque tiene de particular, pues es el sobreviviente de Hiroshima. O sea, él le tocó
Y pasó, el padre Arrupe saludó y todo, pero a nadie se le ocurrió preguntarle sus andanzas en la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que ya el padre estaba hasta acá de estar hablando de esta experiencia. Él había publicado ya entrevistas, ya no era eso, más bien era un mensaje diferente. Yo nada más lo vi realmente breve tiempo, llegó muy amable, muy adusto, llegó, saludó con dos, digamos, guardaespaldas, ¿no? Unos de estos jesuitas como de 8 metros de altura. Como los de las películas de Dan Brown. No, así llegó, saludó, tal y tal. Ya él se fue a sus charlas, yo nada más en realidad lo vi así Luego me enteré de qué es lo que... Él era misionero en Japón, estaba relativamente alejado de Hiroshima, y pácatelas, ¿no? Lo extraño es que, por ejemplo, no bombardean Kagoshima, que es Kagoshima quiere decir la puerta al mar, eso es lo que quiere decir en japonés. Es una bahía cerrada, y era un puerto mucho más importante que Hiroshima, que es un pueblito como a 30 kilómetros, y Nagasaki, que queda más hacia el noreste de la isla son 3 islas, es Honshu, que es la central, Hokkaido y ya se me olvidó la Kyushu. Y la batalla de Ayojima, como decía, que es donde está de donde sacan esta famosa escultura de los sobre el Suribachi. Exactamente. Sí. Bueno, y dijeron, pues, muchachos, de las varias opciones que tenemos, creo que la mejor es arrojarlo. Pero también tenía una idea, efectivamente, como bien dice Nacho, de ver qué es lo que hacía la condenada bomba, ¿no? Uh-huh. Y fue espantoso, ¿no? Espantoso, terrible. De hecho, el piloto de la B-29 de Leno Lagai fue el que tuvo la decisión, porque dijeron, estas son tus opciones, y él fue el que decidió a dónde echarla, realmente fue decisión de él. Cuando fue a Nagasaki, el 9, no me hagan mucho caso, pero creo que el objetivo principal era Kobe. Para cuando llegan a Kobe, estaba cubierto de nubes. Entonces dan 3-4 vueltas para ver si se despeja, y nunca se despeja. Entonces lo que deciden, y ya con el combustible ya corto, se van para Nagasaki y deciden bombardear por radar. ¿Por qué era tan importante Kobe? Mira, ves que te comento. Bueno. En realidad, las áreas que ellos buscaron eran áreas que fueran densamente pobladas y que no estuvieran con tantos daños por los bombardeos previos. Ese era así como que el requisito. Miren, porque yo había oído un criterio que a lo mejor era un criterio no tan importante, que no hubiera campos de prisioneros en las inmediaciones. Eso sí, no sé, pero de lo que sí bueno, sé es pero esto. Eso era más importante. Claro, y también debemos de tener en cuenta que para este momento, ven que también los soviéticos ya habían invadido Manchuria, ya querían tomar parte de los despojos del imperio japonés. Entonces también una de las razones de... venganza por lo de 1905, ¿no? Se apoderan de las islas Shahali. Sí. Digo, como botín de guerra se apoderan de las islas Shahali. Y la idea era también hacer una demostración de poder, ¿no? Sí, de hecho, la idea, en primer lugar, era obviamente lograr el fin de la guerra con Japón, pero también era ponerles un hasta aquí a los rusos que ya se estaban preparando para invadir Japón. Y era la venganza de la humillación que había recibido Rusia a principios del siglo XX. Sí. Ahora, yo siempre he tenido una pregunta. ¿Por qué, si se dieron cuenta de la capacidad de daño de una bomba en Hiroshima, por qué lanzaron la segunda? No, bueno, se habían dado cuenta de la energía liberada y decían, este muchacho Einstein sí tenía razón, ¿no? Digo, pero nunca la habían probado sobre blancos civiles. Uh-huh. Y entonces, desde el punto de vista militar, nos guste o no, muchachos, porque la realidad es esa. Si no, recordamos Lidice y Guernica, si quieren, digo, ¿no? Y otros poblados que los romanos también probaban a ver qué tal funcionaban sus legiones, ¿no? Pues a ver qué pasa. Y entonces, hete aquí que van las dos bombas sobre zonas efectivamente muy pobladas,
que no tuvieran instalaciones industriales grandes, porque también la lógica era, bueno, sí, tírala donde quieras un poco, pero todas las ciudades de la costa, porque están en la costa, estas ciudades Kagoshima, Hiroshima, Nagasaki, Kobe, están en la costa. Cuando entremos, porque iban a entrar por el sur, ¿qué nos vamos a encontrar? Una destrucción terrible, ¿no? Y como fue. También las bombas eran distintas, lo que era Little Boy y Fat Man tenían sistemas diferentes de implosión, ¿no? Entonces, una era de plutonio y la otra era de uranio. Así es, entonces por eso querían probar las dos a ver si funcionaba. Marco, ¿nos recuerdas por favor este movimiento de los pilotos suicidas kamikaze tiene un antecedente en la historia de Japón cuando el imperio mongol de Kublai Khan quería invadir? Entonces hubo una situación providencial que salvó a Japón en el siglo XIII y era como un recuerdo, ¿no?, de esa época, y creo que tomaron el nombre para ese movimiento de pilotos suicidas de esa época, que era la moda, ¿no? Era lo más temido, y era, sí, el grito de batalla, pero eran los famosos kamikaze. Los kamikazes. Pero es que en realidad, bueno, para cuando los kamikazes llegan, en realidad ya no tenían tantas opciones los pilotos japoneses, porque de hecho los alemanes también llevaron algo similar al ataque kamikaze, ¿no? Pero el chiste del soldado, del piloto alemán, era que sí pudieran saltar al final, ¿no? Para cuando el viento divino, es el nombre, el viento divino de los kamikazes, los pilotos japoneses ya no tenían la suficiente preparación. Los aviones japoneses ya se habían quedado atrás en la tecnología. Ya tampoco tenían, les enseñaban a los pilotos a cómo despegar, pero a la hora de aterrizar, seguritos se iban a chocar porque no tenían el suficiente entrenamiento. Sí, ya eran niños prácticamente. Ya eran gente muy joven, ¿no? Y los pilotos americanos ya tenían mucha experiencia, tenían las mejores máquinas, entonces en realidad ya no tenían muchas opciones. O era, decía, hay una cita muy interesante que decía, es que yo lamento la muerte de mis jóvenes, dice, pero de que se mueran tratando de estrellarse contra una nave, a que se mueran siendo bombardeados en nuestro aeródromo, dice, al fin y al cabo se van a terminar muriendo. Entonces por eso es que deciden, vamos a echar a andar, y los primeros kamikazes eran pilotos más o menos experimentados, que decidieron hacer este sacrificio, ¿no? Pero todo el mundo piensa que los kamikazes eran de que agarrabas, echaban un saquecito y en ese momento de euforia era cuando se aventaban, pero en realidad pasaba un mes o 2 meses antes de que en realidad te tocara participar en tu misión suicida. Entonces tenías el suficiente tiempo para estar consciente de que te ibas a morir, ¿no? No era así como que la locura ni la euforia del momento. Sí, de hecho, lo que comentas es la invasión de los mongoles, y lo que venía la flota y de repente hubo una ola gigante y barrió con todo, ¿no? Era el famoso viento divino que hundió a la flota, ¿verdad? De Kublai Khan. Sí. Más que un viento divino fue una ola gigante, fue un tsunami. Un tsunami. Que en ese entonces de repente tsunami quiere decir en japonés el puerto está lleno de agua. Eso quiere decir tsunami. Bastante agua, diría yo, ¿no? No confundir con surimi. Bueno, los alemanes... Talía, Ninel, por favor. Que aquí tenemos a 2 expertos de super primera línea que nos pueden hablar del desarrollo de las armas. El radar inglés, por ejemplo, que fue una arma defensiva, ¿no? Pero las B1 y las B2 alemanas y un montón de diseños de aviones de transporte de esto y del otro y de más allá. Hay montones de diseños. El primer jet, aunque el primer motor jet que funcionó fue inglés, pero el primero montado en un avión y en vuelo fue alemán, ¿no? Creo que los japoneses también tenían este modelo Oka. La bomba. ¿Era de cohete, era de reacción? No me acuerdo, ¿ustedes me podrían aclarar? Sí, era como el Comet, era una especie de cohete. El Comet, el Messerschmitt 163, tenía 2 compuestos de alta presión y se mezclaban en una salida, y eso era lo que lo impulsaba. Era muy distinto a lo que era un jet. 2 minutos. Sí, su tiempo de vuelo era muy pequeño, pero la idea era que lo despegaran justo cuando iban volando encima los japoneses desarrollaron uno parecido. Tenían uno parecido, así es. Pero en realidad fue tecnología alemana que le dieron a los japoneses. Fíjense que una empresa Highland, que estaba asociada con la IBM,
Pues la IBM también participó, pero por razones estrictamente comerciales, no ideológicas, y les vendió una tecnología, la Highland de Alemania, una computadora muy primitiva todavía de tarjetas. De hecho, fue la primera que utilizó tarjetas, y con eso hicieron todos los censos de judíos. Sexo, edad, dónde vivían, etcétera, etcétera. Fue una de las primeras aplicaciones estadísticas de computadoras muy primitivas, pero construyeron también una electromecánica en Peenemünde, la base de lanzamiento una de las bases de lanzamiento de las B1 y B2 hacia Inglaterra, más bien de las B2 porque las B1 no volaban tanto, y esa máquina estaba calculando los disparos orbitales de artillería balística para alcanzar Estados Unidos. En realidad fue la primera computadora como tal que funcionó en la historia. Luego dijeron que era la ENIAC, la otra computadora gigante, pero en realidad había sido una Highland ubicada en Peenemünde, que en el bombardeo de agosto del 44 fue destruida por ese bombardeo. Y ahorita que mencionas estas tarjetas perforadas, hiciste que recordara en tiempos napoleónicos el famoso telar Jacquard, que comenzaban esos pininos de las tarjetas perforadas. A un muchacho Babbage en Inglaterra, observando cómo funcionaba la Jacquard en Francia, dijo, oye, para hacer telas estampadas. Esto lo podríamos, pero no tenían el lenguaje. De hecho, Babbage nunca construyó una máquina, pero dijo, lo interesante fue que pensó en una máquina que dándole posiciones a determinada perforación que significara algo, iban a poder programar a la computadora. Bien. Ahí empezó la idea de esto, pero Highland... Y la culminación fue esta. A mí me sorprende cómo es posible que bajo la ideología nazi incluso se inventó el microscopio electrónico. Prohibieron fumar porque descubrieron, o sea, un ario no podía fumar porque era insano. Se descubrió la relación tabaco-cáncer. Una mentira monumental, desde luego, pero hicieron una cantidad de descubrimientos, el microscopio electrónico, como digo, los motores jet, los cohetes, y ya andaban más o menos por la fisión nuclear. No llegaron porque había razones ideológicas para esto. Tal vez Marco nos ayude a entender por qué razones ideológicas. Hitler no despreciaba todo lo que fuera judío, y pues obviamente todas las teorías físicas de la bomba atómica pues habían sido desarrolladas por Albert Einstein y por una bola de científicos, pero que eran de origen judío, y él no estaba de acuerdo con seguir esas ideas o explorarlas. Pero algo que también ellos desarrollaron fue el primer sistema de visión nocturna para usar en tanques. Quería ciencia aria. Sí, así es, obviamente. Para él era lo más importante era que fuera 100% ario, ¿no? Que ario pues no tiene nada que ver con lo que él pensaba, ¿no? O sea, es una transformación muy deformada de una serie de pueblos que vivieron en Europa, pero bueno. Es un criterio lingüístico, para comenzar, no es un criterio racial, es un criterio lingüístico, como hemos comentado anteriormente, ¿no? Así es, esto de hace ratito comentaba Alejandro sobre la producción del agua pesada que estaba ya en los fiordos de Noruega, ¿no? Es muy conocido para el pueblo británico porque allá se perdió el escuadrón, el 666, ¿no? De hecho, hasta tiene su propia marcha, porque los que bombardearon el fiordo, cayeron todos los aviones en esa misión, y desapareció todo este escuadrón, que ya se quedó con un número, ya con el nombre nominal, ya es un nombre honorario, ya no vuelan más pilotos ahí, ni más aviones, pero cayeron todos los hombres al hacer esta misión, ¿no? De hecho hay una película en los 60 muy interesante. ¿Eran aviones mosquito? Mosquitos. Eran mosquitos. De madera, ¿no? Así es. La tuvo que volar un comando, la planta, inutilizar la planta. No fueron los bombardeos ingleses. Fue un comando formado por noruegos y por ingleses los que inutilizaron la planta.
era, con la tecnología de la aviación de la Segunda Guerra, era inaccesible el condenado fiordo. ¿Qué es un fiordo? Es una entrada al mar con unas paredes verticales que, o sea, artillado además todo aquello de una manera impresionante, pues no es gratis que se haya perdido todo un escuadrón, y no lograron acabar con la fábrica. Tuvo que ser un comando en una misión de estas asombrosas. Ahí está la película, pero el hecho es verídico. Fue un comando el que inutilizó la fábrica, no fue los bombardeos ingleses, ¿no? Pues no sé, De hecho, los bombarderos lo que hacen es echarle la montaña encima. O sea, fue un trabajo conjunto. Los comandos vuelan la fábrica, pero el escuadrón 66 lo que hacen es volar parte de la montaña para que le caiga encima la fábrica. Fue un trabajo conjunto. Sí. Y obviamente todos caen, todos los hombres caen. También se pierden muchos de los comandos, pero lograron detener el agua, la producción de agua pesada, que en realidad tampoco estaban tan avanzados, ¿no? Sí. Era imposible que lograran hacer lo que hicieron los americanos. Creo, ¿no?, que tenemos tiempo de que nos cuentes cómo terminó Oppenheimer. Bueno, Oppenheimer, después de que vio aquello de la explosión, que se enteraron de lo que había pasado, Einstein incluso se retrajo totalmente, ya no volvió a ser el mismo. Con Ben Gurion en 1948 lo invitan al Yankee Stadium para que apoyara la creación de la Universidad Hebrea de Israel. Empezaba Israel realmente a formarse como Estado en el terreno palestino, y cuando le dicen a Einstein que hablara, él dice algo equivalente como que hable Ben Gurion, yo no tengo nada que decir. O sea, ya él no significaba más, ya estaba, él murió en 55 y ya fue una... Estaba Golda Meir, ¿no? No, Golda Meir es mucho más para acá, mucho más para acá. Ben Gurion es el que generó el Estado de Israel con ayuda de los ingleses y un poco de los franceses también. No, bueno, el caso es que Oppenheimer, después de haberse dado cuenta de lo que pasaba, se negó después a seguir participando directamente en el desarrollo hubo unos húngaros, Stanislaw Ulam, un matemático brillantísimo, que empezaron a desarrollar automáticamente la bomba de hidrógeno, que es otra tecnología. Pero Einstein ya no además se dice que es el padre de la bomba atómica. No, él jamás pisó ni Nuevo México, ni Hot Ridge, ni nada de eso. Él escribió una carta, nada más. O sea, la mano que mece la cuna, pero hasta ahí. Pero Oppenheimer empezó con un movimiento por la paz, no contra la guerra. Hay que distinguir eso, son actitudes diferentes. Y fue denostado, acusado, descalificado, expulsado de todas las cosas de gobierno que tenía, de los consejos científico-militares y demás. Y el buen hombre empezó a entregarse al alcohol y terminó alcohólico, ¿no? De hecho, Oppenheimer también se arrepiente grandemente, tan es así que hay una cita muy famosa de él que dice: nos hemos convertido en muerte, en destructores de mundos, que en realidad es una frase de un libro hindú. Sí, pero él se arrepiente grandemente de lo que hizo. Muy bien, pues desgraciadamente ya David Méndez Cronos. Muchachos, estamos con el debido al momento, vamos por David. Y se nos acaba de terminar, el tiempo. Pero todavía quedan muchas cosas en el aire, sobre todo hablando en términos de la bomba como tal, de cómo es posible que se puede desarrollar, y a lo mejor un poco de explicaciones más puntuales en todo lo que fue hablando en términos logísticos, la bomba, ¿no? ¿Cómo ven si lo platicamos la próxima semana? Sí, claro. Sí, entonces los muchachos accedan a esto, que ellos son los que saben de Tenemos invitados de lujo aquí. Sí. Agradecemos la invitación. Claro que nos vemos aquí la próxima semana y podemos hablar sobre los cambios que hicieron en los B-29 para que pudieran cargar la bomba, porque tuvieron que habilitarlos de una manera diferente, no eran bombarderos de línea, para que pudieran entrar. Y de hecho eran dos bombas diferentes, una era gorda y la otra era flaquita, entonces era un proceso muy interesante.
Muy bien, entonces nos vemos dentro de 8 días en el programa Ecléctica. Muchas gracias. Gracias. Con el más genuino agradecimiento por escuchar eclécticamente, me despido, poniéndome a la disposición de quien lo solicite. José Gabriel Ávila Rivera es mi nombre, a sus órdenes.